Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a estar analizando el capítulo número 8 del libro de comportamiento organizacional de Robbins, y este capítulo básicamente habla de las bases de la conducta de grupo. Como bien sabemos, un grupo es un conjunto de dos o más individuos que son interdependientes y están reunidos para conseguir ciertos objetivos específicos que se plantean dentro del mismo. En ese orden de ideas debemos aclarar que existen diversos tipos de grupos y hay que saber diferenciarlos. En primer lugar tenemos lo que son los grupos formales, que son los grupos que están como predeterminados para establecer ciertos roles que están definidos, y su comportamiento siempre va a estar enfocado o va a ir en pro de las metas que tenga esa organización. Los grupos informales, por su parte, no están como estructurados y no están definidos, y más que todo se dan por el día a día o por el desarrollo del entorno laboral, y surgen como una respuesta que tienen los individuos a tener un contacto social. Existen también los grupos de mando, que están determinados por los organigramas de las empresas, donde está un líder y sus subordinados, y estos deben reportar directamente pues al jefe inmediato todas las novedades que se presenten dentro de esa dinámica de grupo que se está presentando. Y por último están los grupos de tareas, que están determinados por la organización y son aquellos que se reúnen para culminar una encomienda o un trabajo. Pero esto no, en esa relación que se da, no debe dejarse de lado el jefe jerárquico inmediato, porque él es el que debe reportarle pues todas las novedades y todas las tareas que están realizando. Entre otros grupos están los grupos de intereses y los grupos de amigos, que son un poco más informales y son pues los que vamos a conseguir en todos los contextos de nuestra vida cotidiana. Para nadie es un secreto que existen unas etapas de formación de estos grupos, unas etapas de desarrollo de estos grupos, y son divididos en 5. Están pues divididas en 5. En primer lugar está la etapa de formación, donde ahí se van a reunir las personas y van a determinarse qué conductas son aceptables para el grupo y qué conductas no son aceptables, como para adoptar, como por decirlo así, unas normas. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante decir que en esta etapa hay una incertidumbre sobre el propósito del grupo y también sobre su estructura, sobre quiénes van a ser los líderes, sobre cómo se va a realizar esa dinámica, entre muchas otras incertidumbres que se presentan. Y esta etapa pues culmina cuando los miembros de esa organización ya se sienten parte y hay como un sentido de pertenencia entre ellos. La segunda etapa es la etapa del conflicto. Aquí se van a presentar diferentes conflictos de intereses y unas resistencias pues a las normas que se le impone la individualidad. Esta etapa culmina cuando ya se organiza, como por decirlo así, un organigrama o se establece una jerarquía. La otra etapa es la etapa de la regulación, y aquí pues ya la estructura del grupo está más solidificada. Se asimilan las reglas y también como se aterrizan más las expectativas que se tengan sobre el grupo y sobre lo que es correcto para el grupo. La cuarta etapa es el desempeño, que ya está la estructura funcional, cómo está funcionando en el grupo, la energía vital que tiene estos grupos para realizar las tareas, y también cómo se desempeña cada una de las partes del grupo y cómo desempeñan cada uno de sus roles. Por último, hay etapas de grupo que sería la desintegración, y esta sería en grupos que son pues que tienen un tiempo determinado, por ejemplo los grupos de trabajo en la universidad, entre muchas otras cosas. Entonces aquí es cuando ya se concluyen las actividades y el grupo ya se disuelve. En el libro mencionaban que algunas veces había como una nostalgia, por decirlo así, porque las personas se acostumbran a estar rodeados de estas personas, entonces se presentaba como una nostalgia, o hay personas que están felices porque culminaron ya este trabajo que se les estaba asignando, etcétera, etcétera. Entonces, después nos hablan del modelo de comportamiento del grupo. Esto empieza con las condiciones externas que se le imponen al grupo. Seguido de esto se busca mirar los recursos de los integrantes y la estructura del grupo, lo cual va a llevar a los procesos del grupo. Después las tareas y el desempeño y la satisfacción. Dentro de las condiciones externas tenemos que no hay grupos de trabajos aislados, porque todos estos hacen parte dentro de una organización. Entonces, dentro de las condiciones externas pues, puede influir mucho la cultura organizacional,
la evaluación de desempeño, la remuneración, los recursos que estas personas utilicen para lograr sus metas y no sé qué. Y sobre todo yo pienso que también influye mucho el clima organizacional, cómo la persona se siente dentro de su lugar de trabajo, si recibe la remuneración adecuada, si siente que su trabajo está siendo valorado y si siente que su trabajo está enfocado en que sus jefes directos reconozcan lo que la persona hace por la organización. Y también sobre todo la motivación, tanto intrínsecas como extrínsecas, que tenga la persona para poder cumplir sus roles y sus tareas de manera adecuada. Dentro del segundo lugar encontramos los recursos, que son los conocimientos, las capacidades y las habilidades que tengan las personas para desarrollar ese trabajo en equipo. También la habilidad que tenga esta persona para integrarse en el grupo y la personalidad, y sobre todo cómo se logra integrar o cómo logran poner en acuerdo diferentes tipos de personalidades para sacar adelante el objetivo del grupo. En ese orden de ideas, también vemos que hay atributos de la personalidad que tienen una connotación positiva en el desarrollo de los logros de la organización, como por ejemplo una persona productiva, una persona que toma la iniciativa, que es apertura, que es flexible, y esto también puede repercutir en el desempeño del grupo. En tercer lugar tenemos las estructuras de los grupos. Los grupos de trabajo, como ya sabemos, y todas las organizaciones tienen una estructura organizada que hace posible que su comportamiento pueda ser un poco predecible. En esto pues ya vemos como un liderazgo formal donde están las personas que siempre toman la iniciativa, si es un grupo pues no tan estructurado, o también en los gerentes en una empresa bastante estructurada, el supervisor, el líder, etc. Y este comportamiento que desarrolle el líder va a ser súper importante para el éxito que tenga el grupo. Por otra parte, también es muy importante los lineamientos bases que tenga este grupo y cómo eso se llevan a cabo. Si cumplen las normas o si cumplen los estándares que son aceptados en ese momento. Y estos estándares y estas normas deben compartirse por todos los miembros del grupo. En cuarto lugar tenemos los procesos del grupo y vemos que esto está relacionado con las tareas y pueden clasificarse en simples o complejas. Como bien sabemos, las tareas complejas son aquellas tareas novedosas que requieren un poco más de tiempo o quizás un poco más de experticia en este tema. Y las simples son aquellas que son rutinarias o son normalizadas. Yo esto lo puedo asociar como por ejemplo en una fábrica, que una tarea simple puede ser, no sé, colocarle la tapa a una botella o cortar la tela si se va a fabricar algo, cortar la tela, cortar las cosas, etcétera, etcétera. Las tareas complejas son las que llevan más tiempo de discusión, son las que deben siempre discutirse en equipo, etcétera, etcétera. Y las tareas simples solamente son tareas estandarizadas que se realizan en el día a día de la organización. Por último están las tomas de, en quinto lugar están las tomas de decisiones en grupo. Esto tiene tanto ventajas como desventajas. En primer lugar, una de las ventajas sería que los grupos van a generar información y conocimientos completos y que se van a tener diversos puntos de vista para poder tomar la decisión. Además de que se vuelve algo heterogéneo y que los grupos aumentan la diversidad de los puntos de vista que hay. Y así le da oportunidad a las otras personas de que conozcan métodos y alternativas que se van a presentar en el cumplimiento de estas. Y las desventajas podría ser que se van a tardar más en tomar la decisión, que pueden haber presiones, que hay opiniones que no pueden ser aceptadas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, por último, vemos el desempeño. Y estos deben comenzar por reconocer que es importante cómo los individuos se desarrollan en una organización, lo que va a lograr a que sea un desempeño positivo o un desempeño negativo. Entonces existen diferentes evaluaciones de desempeño para ver cómo está funcionando el empleado. También influye mucho la percepción que tenga el empleado y su jefe sobre el trabajo que se está realizando, si cumple las normas, si se pueden respaldarse entre ellos mismos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del desempeño también influye mucho en lo que hablábamos de que era la remuneración de las personas dentro de la organización. Y bueno, ahora viene la segunda parte, que en este caso, como era en grupo, yo la voy a hacer individual porque no tuve la facilidad de estar con mis compañeras
de la materia para poder hacerla, y era organizar las profesiones en orden jerárquico de la más importante a la menos importante. Entonces mi organización fue la siguiente. En primer lugar, yo coloqué el ministro, después coloqué al alcalde de una ciudad grande, después coloqué al coronel del ejército, el gerente de una planta de automóviles, el banquero de inversiones, médico, abogado penalista, científico ambiental, controlador de tráfico aéreo, corredor de bienes raíces, ingeniero electricista, agente de deportista, bombero, farmacéutico, maestro en la escuela pública, vendedor de coches usados en Estados Unidos, entrenador de básquetbol femenil, juvenil, colegial y entrenador de fútbol colegial y plomero. Una de las preguntas que había que responder era cuáles habían sido las más fáciles de clasificar. Pues para mí las más fáciles fueron las primeras, porque siento que es algo que está como muy estandarizado en la sociedad. O sea, un ministro tiene un rango súper alto en la sociedad, lo mismo que un alcalde, lo mismo que un coronel del ejército. Entonces, igual también pienso que esta clasificación va a depender mucho de la percepción que tenga la persona sobre estas profesiones y sobre qué tan bien las vea y qué tan mal las vea. Las más difíciles para mí fueron la de científico ambiental, la de controlador de tráfico, porque para mí están como en una línea como muy similar. Entonces clasificar entre más importante y menos importante se me hizo como muy difícil, porque yo las veía como en una misma línea de importancia. La siguiente pregunta era, ¿qué aprendió en este ejercicio sobre los criterios para evaluar el estatus? En primer lugar, que depende mucho de la percepción del individuo y sobre también el rol que cumplen estas profesiones dentro de una organización o dentro de un equipo pues grande de trabajo. No es lo mismo la toma de decisiones que va a tener un ministro a una toma de decisiones que va a tener un plomero, que prácticamente puede ser un trabajo más individual. Entonces, y sobre todo las responsabilidades. Un ministro va a tener obviamente mucha más responsabilidad sobre un país, sobre una ciudad, sobre una cultura, que una persona que sea un vendedor de coches usados. Entonces eso fue como uno de los criterios que yo usé pues para mi clasificación. Y aprendí sobre los estereotipos, que es algo que nosotros tenemos como muy arraigados y dependen mucho de nuestra cultura. Entonces el hecho de que ciertas profesiones tengan una estereotipación pues va a influir mucho en cómo nosotros percibimos su rol dentro de una sociedad o su rol dentro de una organización. Bueno, esto fue todo, tanto el resumen como las actividades. Y pues para finalizar, decir que pues prácticamente toda la sociedad y todos los seres humanos estamos inmersos dentro de grupos y dentro de organizaciones. Nacemos dentro de una organización, y eso pues nos va a servir este ejercicio nos puede servir como para conocer un poco acerca de esas dinámicas de grupo, sobre la toma de decisiones, sobre el desempeño y cómo puede influir nuestro desempeño en una organización. Muchas gracias.